¿Por qué? Porque este cuerpo tiene 5 sentidos. Y mis 5 sentidos están contrarios a la palabra que está siendo viva. No a la palabra escrita, porque en la palabra escrita cualquiera puede decir que sí, sí, yo lo creo, ¿verdad? Entonces veamos aquí lo que dice el profeta. Creo que esto está en el mensaje. No voy a dar no lo tengo mucho. No tengo mucho los extractos, pero sí está en el mensaje, ya ha salido el sol. Él predicó ese mensaje, ya ha salido el sol, el poder vivificador, ¿verdad? Entonces, leemos eso, dice, es el mismo espíritu que lo levantó a él, el que vivifica al verdadero creyente a vida eterna. Hermano, usted tiene que estar consciente si ya tiene vida eterna, porque usted puede pensar intelectualmente que tiene vida eterna, ¿verdad? Pero una cosa es que usted piense y otra cosa es que sea verdad. Entonces, observen, el mismo espíritu, ahora Romanos 8:11, dice, leámoslo. Entonces dice, lo lee, ahora ahí dice, allí lo tienen. Si el espíritu del novio mora en la novia, fíjese hermano, para que usted vea que estamos hablando de la misma unción. Hermano, pero yo quiero que usted entienda. ¿O cree usted que yo no tengo la unción? Entonces, ¿por qué usted no entra en la unción, pues? ¿Verdad? No, hermano, si yo sé que tiene la unción, pero yo no quiero nada de eso, ¿verdad? ¿Verdad? No, hermano. Usted tiene, mire lo que dice el profeta. Si el espíritu del novio mora en la novia, cuando Dios produjo su primer novio, hizo primero al novio. Y usted tráigalo, tipifíquelo, ¿verdad? Y este era hombre y mujer en espíritu. Ahora, usted sabe que eso está en Génesis 1:27, ¿verdad? Dice, lo formó del polvo de la tierra para que existiera en lo físico. Y noten, cuando formó a Eva de Adán, ¿de dónde va a ser formado usted? De Adán, ¿verdad? Y usted sabe que nosotros venimos a ser Adanes, ¿verdad? Si usted no llega a ser un Adán restaurado, hasta la canción lo dice, ¿verdad? Si no llega a ser un Adán restaurado, entonces, hermano, ¿cómo usted va a ser semejante a Dios? Entonces dice, para que existiera en lo físico. Y note, cuando formó a Adán y Eva, él no tomó otra porción de barro, sino más bien tomó del mismo barro. Yo espero que ustedes estén entendiendo, ¿verdad? A la salida les voy a preguntar a ver si entendieron esta parte. Oiga, se lo leo de nuevo. Él no tomó otra porción de barro, sino más bien tomó del mismo barro. La misma palabra. Hermano, usted no puede ir al rapto con otra palabra. Tiene que ser la misma. Pero el problema es que usted no la cree. Usted no la cree, hermano. Dice, hermano, usted, y ahí donde viene el enemigo, ¿verdad? Es que tú no la crees, ¿verdad? Hermano, usted sabe dónde está parado, hermano. La misma palabra, por cuanto Adán era la palabra hablada. Entonces quiere decir que cuando sacó a Eva de él, no había oportunidad de que ella se condenara. Aunque cayó, ¿verdad? Pero no se condenó. ¿Se fija, hermano? Agarre un poquito de la palabra. Y usted, no importa que caiga, Dios lo va a levantar. Así es, Señor. Eso es verdad, hermano. El problema es que Dios es en simplicidad. Hermano, es que yo le digo, el problema siempre ha sido ese, la simplicidad de Dios. No, es que el gran Dios todopoderoso vino desde los cielos, hermano, y Él vino y trajo un gran mensaje. Pues sí, pero ¿a dónde nació? ¿En una cueva? ¿Donde había estiércol de animales? Eso no lo miran los grandes intelectuales. Ahora los intelectuales quizás están hasta tramando y diciendo, no, hermano, eso era un palacio que había donde el Señor nació, ¿verdad? Porque Dios no va a mandar a su hijo así a la miseria.
a veces es necesario estar en la miseria. Gracias a Dios yo ya pasé por todo eso, ¿verdad? No puedo decir, no, pues ese hombre no sabe lo que es la miseria. Hermano, yo ya pasé por todo eso. Todos los hijos de Dios tienen que pasar por diferentes etapas. No crea que todo el tiempo, a menos que no tenga nada que ver con Dios, ¿verdad? Porque si no tiene nada que ver con Dios, pues usted siempre la va a pasar suave, ¿verdad? Porque la Biblia dice, aún Salomón dijo, no se admiren de los paganos, que no les pasa nada, ¿verdad? Los impíos, esos prosperan, tienen y todo, y tranquilo viven. No les remuerde nada, ¿verdad? Examínese. Bueno, y yo, Señor, ¿y qué pasó? ¿Me tienes aislado o qué? No veo que me des ningún garrotazo, estoy esperándolo, ¿verdad? Para ver si me levanto, para ver si avivo, porque sigo de tonto, ¿verdad? O de tonta. No, hermano, esa es la realidad, hermano. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Agarremos un poquito de esa palabra hablada, ¿verdad? Que está siendo voceada, y encarnémosla. Y ya verá la unidad y la fe de Racto. Ahora dice él tenía espíritu masculino y espíritu femenino. Bueno, estaba hablando de cuando Dios hizo a Adán en espíritu. No le había hecho el cuerpo todavía. Voy a explicar eso por razón de los hermanos nuevos, ¿verdad? Dios, cuando hizo al hombre a su imagen, lo hizo un espíritu. No lo hizo un cuerpo, lo hizo un espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces Dios es femenino y es masculino. Porque la Biblia dice que Adán era imagen de Dios, ¿verdad? Entonces yo sé que van a venir muchas críticas por lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Adán era imagen de Dios y que era femenino y era masculino. Entonces Dios es masculino y femenino, porque Dios es espíritu y es la palabra. Entonces, espíritu masculino y la palabra femenino. Por eso es que la palabra se encarna en corazones y viene a ser la novia del Señor, la femenina, ¿verdad? Entonces eso es la revelación de ese misterio. Entonces, hermano, esto es para los nuevitos, ¿verdad? Para que se gocen los nuevitos. Entonces dice aquí, él no tomó otra porción de barro, ¿verdad, hermano? Sino que él hizo de la misma porción de barro, ya cuando ese espíritu femenino, masculino, lo dividió, ¿verdad? Separó el espíritu masculino y el femenino, lo separó y les hizo ambos cuerpos, pero primero hizo solamente a Adán. Y después iba a crear del polvo de la tierra y dijo, no puedo crear del polvo de la tierra para Eva. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué? Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, bueno, eso por una parte, pero ¿sabe cuál es la realidad de eso? Si Dios agarraba barro del que había de la tierra y formaba el cuerpo de Eva, Eva no caía. Ella no hubiera caído. ¿Me entiendes? Entonces tenía que ser un subproducto. Una imitación, ¿verdad? Desde un punto de vista era una imitación. Y por eso cayó Eva. ¿Me entiendes? Dios lo hizo así, dice el profeta. Usted puede leer Divorcio y Casamiento. Entonces, hermano, lleva otra cosa. Ahora, lo que me contestaron, pues está correcto eso, pero lo más importante era de que era para que ella cayera. Si no, no hubiéramos venido a probar si Dios es sanador, si Dios es creador, si Dios es salvador, ¿verdad? Entonces dice él sacó el espíritu femenino de Adán y lo colocó en Eva. Fíjese, y así siguió siendo parte del espíritu de Adán en carne de Adán. Luego fue el espíritu de Adán, fíjese, la dinámica que vivificó la mecánica de su cuerpo. ¿Por qué, hermano? Porque el espíritu de Adán fue el que le dio vida al cuerpo, ¿verdad? Mucha gente piensa que vive en la carne. O sea, hermano, la carne no tiene vida, el espíritu le da vida. La carne para nada aprovecha, dice la Escritura, ¿verdad? Así también la novia tiene que ser carne de su carne y hueso de sus huesos. Estamos hablando de la unción, ¿verdad? De lo mismo, tener la misma unción. Ahora, ¿cómo llegará esta carne mortal a ser parte de su carne? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo? ¿Cuál es esta transformación? Y da el hermano Branham Romanos 8:11.
Sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Llega a su mente y usted ahí lo detiene, no lo baja para abajo. No lo pasa al espíritu ni al alma. Y por esa razón usted sigue cayendo en lo mismo. Como dije el domingo pasado o el miércoles, ¿verdad? Usted sabe que tiene algo que está mal. Yo le pregunto al hermano Wilber, yo no sé si él me va a decir que está algo mal. Le pregunto al hermano Humberto, ¿hay algo mal en su vida? Él me va a decir que sí, lo más seguro. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a arreglar eso? Si le pregunto al hermano Eber cuál es su falla, él me va a decir cuál es, ¿verdad? Y sabe que está cayendo ahí. Pero le pregunto, hermano, ¿y cuándo te vas a arreglar en eso? Pues no se arregla. ¿Por qué? ¿Qué estamos esperando? Porque si usted va a hacer un trabajo, hermano Humberto, usted va a hacer un trabajo de construcción o de lo que sea, y le digo, hermano, hágame me hace este baño, me hace esta cosa, y él dice, sí, hermano, sí, lo voy a hacer. Y de repente ahí vengo yo y lo reviso y le digo, hermano, aquí esto lo hizo mal. Él viene y dice, hermano, ya lo arreglo, para que le pague, ¿va? Porque si no, ¿me entiende? Tiene que arreglarlo, porque si no, no le voy a pagar. Entonces así es en lo espiritual. Arréglelo, si no, no le voy a pagar. Es que ahí donde choca, va. Yo sé, ahí está el diablo y dice, es que este siempre. Dijo el profeta de Dios, las únicas manos de Jesús son las mías. Entonces, ¿quién le va a pagar a usted? Lea la parábola, hermano. ¿Me entiende? Cuando el último que mataron fue al hijo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él es Dios en carne humana, cantó usted. Pero cuando yo le digo la realidad y para que usted lo capte, va y lo agarre, ahí como que tambalea, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque esa ha sido la lucha de siempre. Entonces dice, ahora aquellos predestinados son los primeros en ser vivificados por el Espíritu Santo, por esa unción, ¿verdad? Estamos hablando del Espíritu Santo en el tercer jalón. Porque el Espíritu Santo en el primer jalón, ¿qué le hace a usted? Pues le hace que usted acepta a Cristo, viene, cree en sanidad divina y viene aquí y vengo yo y lo trato bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí, que yo lo trato bien? Sí, pues hermanito, pues qué bien está aquí. Y ustedes saben, cuando vinieron por primera vez, los traté bien, ¿verdad? En el segundo jalón, fíjese, ¿qué hace el Espíritu Santo? Comienza a decirle, hermano, tú estás haciendo esa cosa ahí. ¿Por qué no te arreglas? No te metas en mi vida. No, arréglate. Que ahí está esa cosa ahí. Bueno, yo no sé, yo te estoy diciendo, segundo jalón, ¿verdad? ¿Verdad? El mismo espíritu. Entonces el hombre ya comienza y comienza a identificar la denominación, ¿verdad? Comienza a condenar la denominación. Comienza a condenar el sistema. ¿A dónde? Aquí, en su cabeza, lo comienza a condenar. Y ahí en el segundo jalón la gente ya empieza a decir, no. Por esa razón es que si usted observa, miles de personas no entraron al tercer jalón. ¿Por qué razón, hermano? Porque en el segundo jalón se les descubrió todo. Se les dijo, tú eres un diablo y estás tratando de usurpar una posición. Por eso no vas a entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es el tercer jalón. ¿Me entiendes? ¿Y cómo entro al tercer jalón? Tienes que morir. Tienes que pasar el Jordán. Hermano, pues ese es el problema, que yo tengo que estar peleando, hermanos y hermanas, tengo que estar peleando para darle duro para que entren al Jordán. ¿Me entiende? Cuando usted entre al Jordán, ayer tuve una experiencia, fíjese, cuando fuimos a desayunar, quizás las hermanas no se dieron cuenta, pero yo creo que la hermana ya sí se dio cuenta de dos niños que se encontraron ahí en ese restaurante, ¿verdad? Y comenzaron a platicar los niños y de repente se separa la mamá y las mamás se separaron. Y el niñito, pues yo no sé si ya eran amigos, eran familiares, no sé, como sea, ya sea que sean familiares o amigos o era primera vez que se vieron ellos, cuando el niñito se va, viene el niñito y se le queda viendo y le dice, ya te vas, ¿verdad? Entonces corre para donde él y lo abraza. Y se abrazan. Ahí yo lo observé el cuadro. Yo digo, no, hombre, si fuéramos nosotros así, ¿verdad? ¿Verdad? Espíritu de niño. ¿Verdad? Quizás, y los padres no, pues ahí te veo, ¿verdad? Pero los niñitos no. Entonces dice el profeta aquí. Ahora, aquellos predestinados son los primeros en ser vivificados por el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo viene precisamente para reclamar lo suyo. O sea que Dios, hermano,
mandó esta unción del tercer jalón. ¿Para quiénes? Para los suyos. ¿Quiénes son esos suyos? Esos que saben que Él va a continuar su labor. Ahora, esto es profundo. Oiga bien lo que está diciendo el profeta. Esto es profundo y asegúrense en captarlo bien. No todos los hombres recibirán a Cristo. Aquí no está hablando de yo acepto a Cristo. No, ahí no está hablando de eso. Él está hablando de recibir al ungido, de recibir al Mesías, ¿verdad? Hoy, de eso está hablando él. No todos los hombres recibirán a Cristo. Oh, no, dice, sino solo aquellos quienes Dios preordenó. Esos que preordenó a vida, que tienen su morada en el polvo de la tierra. Esto está serio, ¿verdad, no? O sea que usted tiene su morada en el polvo de la tierra. Mire, cuando se murió la mamá del hermano Elmer, pensé yo algo y le di, aún creo que se lo dije al hermano, le digo yo, es bueno eso, le digo. La tierra está deseando ese cuerpo ahí. No sé por qué razón le dije, y mire lo que dice el profeta aquí. Dice, a estos es que Él viene a vivificar. Fíjese, hermano, porque ellos tienen su morada en el polvo de la tierra, porque fueron tomados de ahí fuimos tomados, ¿verdad? Ahora, entonces viene el Espíritu Santo. ¿Por qué será que no toda la gente lo recibe? Hermano, fíjese que yo un tiempo estuve enyesado, ahora tuve un accidente, y fíjese que yo empecé a pensar que yo me iba a ir al infierno, ¿verdad? Porque yo, pues estaba, usted sabe, si yo estaba enyesado, estaba ahí porque Dios me había dado mi latigazo, ¿verdad? Me dijo, ajá, andate, y me dio, ¿verdad? Entonces yo pensaba que me iba a ir al infierno. Entonces cuando yo empecé a pensar que me iba a ir al infierno, a mí no me dio miedo el infierno. No quiero decir que no le da miedo a uno, pero ahí en ese momento, en esas circunstancias, a mí no me dio miedo el infierno, sino que yo empecé a pensar, en el infierno, Señor, tú no estás allí, ¿verdad? Y entré en la unción, fíjese, entré en la unción, sin saberlo, era la unción del tercer jalón. Estamos hablando de 1986. 1986. Entré en esa unción y comencé, hermano, a sentirme desgraciado. ¿Por qué razón, hermano? Porque yo no iba a ver a Dios. Gracias, Señor. Le dije, Señor, no importa el infierno, pero yo quiero verte. Con solo el hecho que te vea, Señor. Eso es lo importante, porque yo soy parte de ti. Yo tengo tu unción, Señor. Y ahora en esta mañana yo comprendo que yo tengo la unción. Y yo quiero, hermanos, la unción que yo tengo. Yo quiero que ustedes la tengan, para que un día pasemos de tiempo a la eternidad. Entonces el profeta de Dios dice, ¿por qué no todos lo reciben? ¿Por qué será que no toda la gente lo recibe? Póngase de pie, hermano, y lo vamos a dejar ahí. Lo más grave, hermano, que usted pueda tener es de que usted no vaya a ver a Dios. El infierno no es nada. Esa tortura no es nada a la tortura de no poder ver a Dios. Pregunta el profeta, ¿por qué será que no toda la gente lo recibe? Y es duro decirlo, pero es la verdad. No fue enviado para ellos. El mensaje es para el creyente. Para aquellos, fíjese, dice él, para aquellos que perecen, esto es insensatez. Para la gente, hermano, que va a perecer, que no va a ver a Dios, esto es insensatez. Más para los que están en Cristo y son parte de esa semilla, de esa simiente, esto es vida. Y Dios sabe, aleluya. Él tiene una iglesia predestinada, una iglesia preordenada. Él sabe que tiene hijos e hijas
y una novia, esperando en alguna parte. Cuando el Espíritu Santo comience a volar sobre ella, siendo esa gavilla mecida, Él busca a su mamá. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted buscará a su mamá, hermano. Usted la va a buscar. No importa lo que tenga que hacer, usted va a buscar a su mamá. ¿Se está dando cuenta que Dios es femenino? Porque Dios es la palabra, hermano. Oren, inclinen su rostro, oren al Señor. Dígale, Señor, yo quiero buscarte, quiero encontrarte. Yo ya no quiero ser un intelectual. Yo quiero tener esa unción, diga. Esa unción que me va a dar y voy a poder ver esa señal, Señor. Y si estoy muerto, voy a ir con esa fe, Señor. Para ese día poder levantarme, Señor. En toda esa gloria, Señor. Y ver a tu profeta, Señor, glorificado, Señor. Reunido, Señor, en ese monte de Sión, Señor. Padre, y subir, Señor, a esas atmósferas, Padre. Y poder verte a ti, Señor. Ahí, Señor, al verte, todas las cosas se acabarán, Señor. Esta vida va a parecer nada, Señor, cuando podamos ver tu esplendor, tu gloria, Señor. Porque una estrella nos guió al Mesías, Señor. El séptimo ángel nos guió a esa dimensión, a ese lugar glorioso, Señor, de esa cena, esa gloriosa cena, Señor, donde los aleluyas y los ruidos, Señor, aquella gente que es muy almidonada, Señor, no va a poder estar ahí, Señor. ¿Por qué? Porque va a ser un ruido tremendo, Señor. Dice, tú dijiste, Señor, que este mundo es el más silencioso. El infierno hay griterío, Señor. Y en el cielo hay griterío también, Señor. Padre, no permitas en esta mañana, Señor, vengo como un sacerdote, Señor, con la unción, Señor, del tercer jalón, con la unción que tuvo Jesús ahí, Señor, cuando vio la Escritura. Ahora, Señor, oro por estos mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, por esta manada pequeña, Señor. Señor, dales la unción del tercer jalón, para que podamos ser una unidad, Señor, para que podamos tener esa fe de rapto, Señor, y estar listos. Si morimos, Señor, morimos en esa fe de rapto. Y si ya no los vuelvo a ver, Señor, sabemos que en ese día de resurrección, Señor, ahí estaremos, Señor, todos juntos, y que ni uno se pierda, Señor, porque de todos los que me diste, ni uno se perdió, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Cordero te estamos dando las gracias en esta mañana por esta preciosa palabra que nos dices en esta hora, Señor. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.